Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre glorioso, grandioso, bendito, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido y tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque así como será este día, han sido todos los días de este año. Y así, Señor, sabemos que tú nos vas a llevar a un año nuevo. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa y no en otro lugar. Gracias, Señor, porque estamos tu palabra. Y por tu gracia y tu misericordia, nosotros estamos aquí. No porque lo merezcamos, sino porque tú te compadeciste de cada uno de nosotros y nos escogiste. Gracias, Señor, por tu bondad en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación. Gracias por Cristo, la cruz y todo cuanto ha pagado por nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden estar sentados. Cuando llegamos a Lucas capítulo 2, donde mismo compartimos la palabra de Dios la semana pasada, después de la idea de los pastores revelándole a los ángeles el nacimiento del niño, esas personas muy humildes a la cual el Señor les reveló dónde había de nacer el niño, ahora, después de eso, se cumple la promesa que Dios le ha hecho a Simeón. Y estando Simeón en el templo, le llevan el niño para presentarlo como era la tradición, como era de costumbre. Y después de eso, Simeón, viendo que las promesas se han cumplido, le dice a Dios que ya su siervo puede ir en paz. Una promesa que viene de 700 años antes. Ahora, Lucas nos va a hablar del niño Jesús, el niño que ya se está haciendo adolescente y que es muy sabio, un niño con mucha sabiduría, según dice Lucas 2, verso 40. Dice el texto en Lucas 2, verso 40, allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Así es como inicia. Así es el título de este mensaje, de este sermón de esta mañana. Jesús, un niño muy sabio. Miren, yo he tomado la decisión de decirle a mi hija mayor, Santa Claus no existe. Yo le he explicado que los regalos debajo del árbol no es Papá Noel que los trae, que somos nosotros que lo compramos y lo ponemos. Y ella no lo entiende muy claro. Y está bien que no lo entienda. También en ese contexto yo he tratado de explicarle por qué celebramos la Navidad, cuál es el significado del pesebre, cuál es el significado del árbol, por qué hacemos lo que hacemos. Ella entiende que muchas veces es cultura y ella no lo entiende, pero está bien que no lo entienda porque todavía física y espiritualmente ella no está preparada para entenderlo. Pero va a llegar un momento en el que sí lo va a entender. Va a llegar un momento en el que ella va a crecer física y espiritualmente. Y mentalmente va a crecer. Y pasará por errores que va a cometer como niña, como adolescente. Y luego cometerá errores como adulta. Quizás errores que su madre y yo cometimos o hemos cometido. Pero ella va aprendiendo en el trayecto. Ahora, cuando enfocamos esto a lo que está pasando
después que el niño ha nacido, después que el niño es detestado, después que el niño está creciendo y ya se va a ser adolescente, entendemos que habiendo obedecido la ley en todo, María y José regresaron a Nazaret. Este es el domicilio del Señor Jesucristo. Y ellos iniciaron ahí, vivieron allí en el periodo antes de que Jesucristo iniciara todo su ministerio terrenal oficialmente. Jesucristo fue un niño que aprendió, que vivió, ejerció el oficio de su padre terrenal. Jesucristo fue un niño normal y hizo su vida normal, y sus padres intentaron de que él hiciera su vida normal aún siendo Dios. Es por eso que le llaman Jesús de Nazaret. En Hechos capítulo 2, verso 22 le dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, dice el texto. Entonces, ese es su nombre, Jesús de Nazaret. Desde el niño lo han llamado así, y a los seguidores de él le llaman Nazareno. Hechos capítulo 24, verso 25 dice, verso 5: hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbio entre los judíos, por lo que el mundo es un cabecilla y es conocido como la secta de los nazarenos. Los seguidores de Jesús le llamaban Nazareno porque él se llamaba Jesús de Nazaret. Y desde que era un niño, era así como era conocido. Y quizás por ser conocido así, quizás por ser un niño normal, quizás por ser en una familia pobre, quizás por no tener lo que otros tenían, quizás porque lo vieron como alguien común y corriente, quizás por eso mucha gente no creía que era Dios. Entonces, ahora, cuando nosotros llegamos a este pasaje de manera completa para abarcar la idea central del pensamiento del autor, entendiendo que Lucas está hablando comenzamos en el verso 30, en el verso 40, y dice: allí el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Dice el verso 41: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. 42: cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. 43: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. El niño se perdió. 44: porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y los amigos. 45: como no pudieron encontrarlo, regresaron para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo, haciéndoles preguntas. Todo lo que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, dice el texto. El 48 dice: sus padres no sabían qué pensar de lo que estaba haciendo el niño, del lugar donde lo encontraron y de la forma como se expresaba. Es por eso que, poniendo esto en contexto y tratándose de Lucas no describe lo que pasó con los Reyes Magos. Sin embargo, le da cierta validez a todo lo que pasó y de la forma como Dios les reveló el nacimiento del niño a los pastores. Lucas es el único que habla en los evangelios de la adolescencia y del niño Jesús. Ahora, Lucas
omite la visita de los Reyes Magos del Oriente y también omite la ida de José y María a Egipto. Algo que narra los otros evangelios, y Mateo lo narra de una manera muy detallada. Después que los pastores presenciaron el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo, ahora el tiempo va transcurriendo de una manera muy rápida. Ya el niño no tiene 3 años, ya el niño dejó de beber leche, ya come alimento, ya está grande, 5, 7, 8, 9. Y dice el texto que tenía 12 años. Ahora, el doctor Lucas informa que el muchacho ha crecido física, mental, social y espiritualmente. Cuando digo social, era conocido por sus vecinos, tenía amigos, jugaba con otros niños. Ahora Lucas nos explica que el Hijo de Dios deja de un lado el uso independiente de su atributo y se somete por entero a sus padres terrenales, a María y José, para llevar una vida tanto como Dios, pero también como hombre. Obedece a su padre. Y Jesús, como todos sabemos, trabajó con José el oficio de la carpintería. No hay un relato en la Biblia donde nos narre que Jesús, siendo niño, hizo algún milagro. Y evidentemente, después que José murió, probablemente Jesús se encargó del taller que tenía José de carpintería. Para su niñez y adolescencia, su vida transcurrió de manera normal. Fue alguien normal, en una familia pobre. Quizá por eso mucha gente estimaron que ese no podía ser Dios. Es un niño normal que obedece a sus padres terrenales en una familia propia de esa época y siguiendo todos los parámetros divinos para no caer en ninguna iniquidad y ser Dios Hijo. Así es. Cuando nosotros agarramos todo esto que Lucas está diciendo y lo que el relato viene narrándonos, todo el capítulo 2 de Lucas, nosotros vemos los hechos asombrosos por lo que Jesús está pasando desde que María da luz hasta que está pasando ese trayecto donde él tiene 12 años y la gente está asombrado, está pasmado, está perplejo de su sabiduría. Porque dice el texto que María y José, cuando llegaron al templo, que lo vieron allí, estaban asombrados, junto con las demás personas que estaban buscando al niño Jesús. El niño de 12 años que es perfecto en todo lo que hace, siendo Dios mismo, y la gracia de Dios está sobre él. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente. Entendamos un poco de José y María. José y María eran judíos, devotos, muy devotos, y observaban la Pascua en Jerusalén todos los años, porque el texto lo dice. Venían a Jerusalén como de costumbre, todos los años. Era una tradición y se esperaba que todo hombre judío fuera por lo menos 3 veces al año a adorar a Jerusalén con su familia. Pero eso era muy costoso. Probablemente José elegía la fecha en la cual él podía ir con su familia y dar ese viaje, y no iba a los otros 2 viajes porque no podía costearlo. Entonces ellos van a la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante para los judíos en aquel tiempo.
Y si escogían ellos una fiesta a la cual participar, pues la Pascua era la más importante. Y tenían que traer consigo a toda la familia. La Pascua era la fiesta más importante en el calendario judío en este momento. La gente viajaba en caravanas, cosa que hoy en día no se usa. Y cuando digo en caravanas, es que viajaban juntos, muchas familias, a cumplir con este ritual. Los niños en los hombros de los padres, en la cabeza, los hombres, las mujeres adelante, los hombres en el medio y los más jóvenes atrás, porque eran efectivamente los que más energía tenían. Y cuando vamos en la caravana a cumplir con el ritual y con el compromiso, todo está normal. Y esto es lo que está pasando. Ahora, a los 12 años, Jesús, como un niño común y corriente, podía pasar de un grupo de personas a otro. Era conocido. Y no había de qué preocuparse. Primero, porque es un niño que no es travieso. Segundo, porque es un niño que no anda en falta. Tercero, porque es un niño que no anda cometiendo iniquidad, donde sus padres tengan que estarlo persiguiendo a cada momento. Entonces, Jesús podía pasar desapercibido sin tener que echarle de menos. Él no era alguien malcriado que se iba para un lugar sin permiso. Él era un niño obediente. José pensó que él estaría con María y las mujeres. María piensa que el niño está con José y los hombres. Y no fuimos de regreso. Estamos saliendo del templo y salimos de Jerusalén hacia Nazaret, nuestro lugar, nuestro hogar. Ahora no hay motivo de preocupación por el niño Jesús. No hay por qué preocuparse. Él es un niño dócil, respetuoso, cuidadoso, obedece a sus padres y por eso sus padres no están preocupados en primera instancia porque él no vaya con ellos. Él debe venir por ahí. Es allí una opción propia que nosotros podemos ver que después que está pasando esto y en el contexto cultural, entre lo despreciable del mundo judío y romano, crece Jesús, donde será identificado como el Nazareno. No solo 12 años, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29, cuando comenzó a hacer milagros y cuando comenzó a efectuar su ministerio de manera terrenal. Dice el verso 40: allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Allí crecía sano y fuerte. Físicamente un niño de 12 años está sano, está completo. Parecía que era alguien común, pero dentro de parecer que es alguien común, recordemos algo: es Dios, es Jesús de Nazaret. El jovencito crecía en estatura, crecía en su cuerpo que se iba desarrollando, se fortalecía su cuerpo y va rumbo a la adolescencia. Está lleno de sabiduría. Su alma humana se está desarrollando, mientras muchos de su edad son más débiles que él. Muchos de su edad posiblemente tienen menos entendimiento que él. Tenía un espíritu fuerte. No podemos decir que era un genio en matemática o que era muy sabio, pero realmente era así. Él era muy sabio. Y la Biblia aquí nos dice que él crecía, no solo físicamente,
físicamente porque tuviera este tamaño, sino que era pensante, era razonable, crecía en sabiduría. Su mente no era propia a la de un niño de 12 años. Y recordemos que a esa edad no ha cometido una falta. Es perfecto porque es Dios y no tiene pecado. Estaba lleno de sabiduría. Todo cuanto decía y todo cuanto hacía era bien hecho y era bien dicho. Una sabiduría superior a la de su edad. Y el favor de Dios estaba con él. Estaba muy alto en el amor, en el favor, en el estima y todo cuanto Dios Padre hacía con él. Jesús tuvo que aprender, tuvo que descubrir, tuvo que aceptar, tuvo que vivir sus propios caminos delante de Dios, pero también delante de los hombres. Esto era absolutamente necesario para que él, ese niño que siempre fue Dios, pudiera ser un sumo sacerdote perfecto y una ofrenda perfecta para el pago de tus pecados y de los míos. Y dice el verso 41, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cada año era una costumbre ir a Jerusalén. Era un trayecto conocido. Era un camino conocido. Era una ceremonia familiar que debían participar. Y lo hacían año tras año. Era algo normal. Y dice el 42, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre, como de costumbre, como normalmente se hacía. El festival era celebrado en primavera y era seguido de inmediato por otra fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta dura una semana. Pero el festival del que estamos hablando es aquel festival que se celebraba cuando Dios iba a sacar el pueblo de Egipto. Conmemoraban esa fecha porque recuérdense que Dios mandó una última plaga donde mató a todos los primogénitos, y todos aquellos que no pintaron su casa en la puerta con la marca de sangre del cordero que habían sacrificado antes, murieron. Y esa fecha especial en el calendario judío era el momento más solemne que ellos celebraban. Y como estamos en esa celebración, después pasamos a una celebración que dura una semana, los panes sin levadura. Pero José opta por participar de esa fecha con toda la familia. Y es que viajar 3 veces a Jerusalén por año era costoso. Había que comprar túnica, había que preparar alimento extra, había que descansar bien los animales, había que hacer muchas cosas. Y ellos eran pobres. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Dice el verso 43. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Emprendieron el regreso. Estaban en Jerusalén y vamos para nuestro pueblo, para Nazaret, a donde Jesús y toda la familia son conocidos. Ya tiene este nombre, Jesús de Nazaret. Todas las familias, todas las caravanas, toda la multitud, toda la gente, jóvenes y adultos, van de regreso. Ya cumplieron. José y María piensan que el niño va regresando con ellos dentro de la multitud
pero no es así. Verso 44 dice: porque creyeron que estaba entre ellos y entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche, esperaron la noche, esperaron que oscureciera, salieron de madrugada, y cuando oscurece, seguro se han parado a acampar, seguro se han parado para continuar el viaje de madrugada. El niño no regresa, no está entre ellos, no está entre las familias, ni siquiera entre los amigos, no está con los de su edad. Y los padres ahora, después que han caminado un día en un sol muy fuerte, con toda la gente, están preocupados. El niño está desaparecido. Y no se puede mandar un WhatsApp, no se puede subir a las redes sociales para buscarlo. No, hay que regresar a Jerusalén. Dice el verso 45: como no pudieron encontrarlo, regresaron, dieron vuelta, se arrepintieron y volvieron atrás a Jerusalén. Un día de ida y un día de vuelta. Y al tercer día, se fueron un día, regresaron otro. Al tercer día, después de buscarlo, su madre está angustiada, está preocupada, José está contrariado, y la madre del niño dice: tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Por qué tú nos haces esto? Y el niño está sentado por todos los maestros, con todos los sabios de ese momento, practicando de la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios en el templo. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Dice 46: 3 días después, por fin encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo y haciéndoles preguntas. En el templo, qué sorpresa. Habían ido al parque, habían ido a todos los sitios públicos, habían preguntado a muchas familias, habían preguntado a muchos otros niños por el niño Jesús, porque debería estar en un lugar normal. Habían ido a la plaza donde había juegos, pero él no estaba ahí. Él estaba en el templo, donde era propicio que estuviera atendiendo los negocios de su padre. Y dice el 46: que él estaba ahí sentado haciéndoles preguntas. Y también estaban haciendo preguntas a él. Estaban asombrados con él. Nadie conocía a Jesús, nadie le había visto. El niño estaba en el templo con los maestros. Los maestros y los rabinos se reunían para discutir algunos asuntos teológicos importantes de la época. Era normal que en esas fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura, todos los sabios viajaran al templo y se reunieran allí para discutir asuntos importantes, teológicos y cosas importantes para la región, culturalmente que fueran influyentes. Uno de los temas que estabas en esos días en el tapete era el nacimiento del Mesías. Todavía se preguntaban cuándo sería, porque lo estaban esperando, y todavía se preguntaban que dónde sería y que cómo sería. Yo supongo que esto fue uno de los temas que trataron: el nacimiento del Mesías y el propio Mesías dentro de ellos, en el centro.
Y dice el verso 47, todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Asombrados, no por su juventud, no por el tamaño que tuviera, no por su edad. Lo que lo asombró a esos maestros fue la seguridad con que hablaba y la profundidad con la que hablaba y la profundidad de su sabiduría. Eso fue lo que lo asombró a ellos. Todos estaban perplejos cuando Jesús habló. Cuando lo tuvieron en el centro, cuando Jesús hizo preguntas propias de lo que ellos querían resolver en ese momento, pero también cuando Jesús a ellos le contestaba. Para concluir, voy a decir lo siguiente. Aún a los 12 años, Jesús fue divinamente impulsado a hacer la voluntad de su Padre. Una cosa es segura: María y José no entendieron sin duda que esto ocurrió. Y esto ocurrió una y otra vez mientras Jesús crecía. Y aún después su propia familia no lo entendía. Pero hay un texto que nosotros leímos en Lucas capítulo 2, versos 34 y 35, donde el mismo Simeón le dijo a María, aquí se lo dice, en el 35, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará su propia alma. Exactamente de esos pensamientos, exactamente de esa espada está hablando Simeón cuando ahora a los 12 años María pierde el niño, lo encuentra y mira lo que está pasando. Es exactamente eso. Iban a pasar muchas cosas en lo delante que la familia de Jesús no iba a entender, y no era propio de que lo entendieran. Era algo que era entre el Padre Celestial y Él, porque Él era Dios Hijo. Jesús es un maravilloso ejemplo a seguir. Creció de una manera equilibrada, sin descuidar ninguna parte de su vida. Y su prioridad siempre fue hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Jesús fue obediente, Jesús sabía escuchar, aprendió a trabajar y sin descuidar nada, obedeció a Dios. Jesús fue criado en una familia numerosa, en una ciudad especial y al cuidado de padres que probablemente eran pobres. La religión judía se encontraba en su punto más bajo y el gobierno romano ejercía el control total de todo en aquel momento. La sociedad se encontraba atemorizada y pensaba y pasaba por un proceso de cambio muy fuerte. Sin embargo, cuando Jesús emergió de Nazaret, 18 años después, su padre pudo decir muy claro: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y está pasando cuando Juan lo bautiza en el Jordán y él está teniendo alrededor de 29 o 30 años. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, me complace que seas tú. Procuremos que Dios piense lo mismo en cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Amante Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Poderoso, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia.
por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a pasar el resto del año en paz, en armonía y haciendo lo que realmente es importante, buscar tu presencia siempre. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.